Se puso un plazo para escriturar, las dos partes estuvieron de acuerdo en, por ejemplo, poner un plazo de dentro de los 60 días de firmado el presente o dentro de los 30 días o el plazo que fuera que las partes se han juntado para ponerlo y de repente no se llega a cumplir con ese plazo y lo peor de todo, o lo mejor, entre comillas, que ninguna de las partes tuvo la culpa. O sea, pasa que el registro de propiedad estuvo de paro, el escribano se fue de vacaciones, se demoró, o lo que pueda que pase sin que tenga que ver las partes involucradas en sí. Y bueno, eso hace que la operación se dilate y se haga más adelante que la fecha pactada. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Hay alguna penalidad? Sí, no, corresponde, no corresponde. Bueno, estas son de las cosas que hay que hablar con compradores o con vendedores porque a veces, o sea, por lo general cuando hay alguna prórroga por unos días, por algún motivo que fuere, que son ajenos a las partes no tienen problema y dicen sí, sin problema, justo me voy de vacaciones yo, con lo cual la otra semana será lo que fuera que diga cada uno de ellos. Puede tener sentido, puede tener lógica. Lo importante es saberlo y charlarlo porque también puede pasar que una persona se ponga en un plazo, por ejemplo, hacer la operación dentro de 45 días, dentro de 60 días o 30 días y una de las partes tiene que hacer sí o sí en ese plazo porque después o se va de viaje por un tiempo muy largo o tiene que pagar con ese monto que recibe, por ejemplo, si fuera el vendedor, a otra persona. Bueno, a veces se torna un poco más compleja la situación, sobre todo cuando hay una de las partes que tiene una limitación con el plazo, justamente. Con lo cual, para ver ese tema y que tratar de que no haya penalidades, que siempre el objetivo un poco es eso, ¿no? Que si hay penalidades es cuando alguien realmente está incumpliendo con algo o se baja de la operación por algún motivo, pero a veces hay cosas que son ajenas, pero una de las partes está siendo perjudicada por más que la otra parte no tenga la culpa, entonces bueno, ahí entra en un mar de complejidad el asunto, entonces tenemos que ver de qué manera dejar en clara la situación para que no haya penalidades en el caso que haya alguna demora y que esa demora no sea producto de las partes como decíamos recién. Y comentarla de antemano, porque ahí de antemano cuando le decimos al comprador o al vendedor, a una de las dos partes, mira que la operación si no se hace hasta esa fecha y la causa es ajena, se puede prorrogar. Bueno, depende de cada situación en particular, ¿no? Pero hay que ver qué nos dice el comprador o vendedor, porque ahí es donde nos vamos a enterar. Mirá que yo sí o sí necesito esta fecha. Bueno, listo. Entonces se tomarán otros recaudos. Pero si ese recaudo, o sea, si la situación es esa, vamos a ver qué ponemos nosotros en estas cláusulas, siguiendo con esta serie de cláusulas que estamos mostrando y presentando de cómo las cláusulas nuestras, cómo son puertas adentro de la inmobiliaria, si sos un potencial comprador o vendedor que estás haciendo otra operación inmobiliaria, incluso en la que no estemos nosotros, o si sos inmobiliario y querés copiar de acá o todo o alguna idea, bueno, quizás puede llegar a servir esta cuestión. Bueno, vamos directamente al meollo de la cuestión. Acá esta cláusula nosotros la llamamos plazo de escritura y posesión. Por lo general se dan las cosas de la mano, a veces sí, a veces no, esto también, pues están los boletos con posesión, bueno, hay otras cuestiones, que eso será tema también para otro video, qué recaudos tomar, que es importante también, pero bueno, vamos a esta cuestión en particular que habla de plazo, escritura y posesión. Entonces redactamos lo siguiente: la escritura traslativa de dominio, esto que se llama escritura traslativa de dominio, pues justamente se traslada el dominio de un bien inmueble en este caso a otra persona, entonces se traslada el dominio, bueno, eso es un poco la aclaración, ¿no? Y posesión se efectúa en el plazo de dentro y hasta él. Bueno, así como hemos comentado en otras cláusulas, nosotros solemos poner la fecha exacta porque entendemos que es más clara para las partes. Por ejemplo, dentro y hasta el 31 de octubre, dentro y hasta el 30 de septiembre. Bueno, lo que fuera, no tiene por qué ser una fecha a fin de mes, ¿no? Está claro, lo pongo de ejemplo, pero siempre las fechas es como que la gente las recuerda más y es más fácil que si ponemos dentro de los 30 o 60 días hábiles contados a partir del final del presente, y ahí uno se puede marear y se puede interpretar mal una fecha. Entonces, si somos claros con esto, me parece que a la gente también le damos claridad y puede tener sentido. Y después tenemos esto, que protege un poco esto que decíamos al principio del video. Dice, las demoras temporales en la confección y o programación de la escritura. A veces el escribano nos llega con alguna cuestión o un problema administrativo o está desbordado de trabajo o el motivo que fuere. Hay que ver cada caso puntual, ¿no? Acá estamos hablando de generalidades. Bueno, dice que no sean... Bueno, esto, ¿no? Que si hay una demora del escribano de la confección de la escritura o algo que faltó, un impuesto o alguien que debe una respuesta o algo,
que no sea imputable a las partes, bueno, se programa la fecha para otro día. Si esto tenía fecha hasta el 31 de octubre, por ejemplo, y de repente el escribano dice la fecha va a ser el 5 de noviembre porque no llego con los plazos, bueno, nada, se prorroga y eso no va a significar que ninguno de los dos esté desistiendo, ni comprador ni vendedor. Entonces ponemos lo siguiente: las demoras temporales en la confección y o programación de la escritura que no sean imputables a la parte compradora ni a la parte vendedora podrán ser subsanadas por las partes fijando una fecha de celebración si que esto genera un desistimiento de las partes. Lo ideal siempre es firmar esto, también si hay una prórroga, firmarlo, pero ya si hay un escribano que está poniendo fecha y manda un mail a las partes con la fecha, bueno, eso es un buen motivo para decir, che, la fecha se prorrogó y ya el escribano lo está diciendo y no debiera generar mayor inconveniente. Pero bueno, hay que analizar cada caso en particular, pero esto que estamos poniendo acá nos da pie para hablar con las partes, porque si las partes en el momento de reserva y después la posterior aceptación de parte del vendedor están leyendo esto, se lo explicamos y no dicen no, pero yo no voy a estar, lo que fuera, bueno, quiere decir que esto no va a ser un problema. Probablemente esto no sea un problema. Pero bueno, esto nos da pie a hablar de los plazos de la gente, cómo está respecto a ese tema. Por supuesto, por lo general, la mayoría de las operaciones la gente quiere hacerlo cuanto antes mejor, tanto vendedores como compradores, pero a veces hay temas más burocráticos, si se quiere, que impiden hacerlo cuando las partes quieren, ¿no? Tiene que a veces respetarse ciertos plazos. Por eso acá nosotros, esto es otro tema también, ¿cuánto ponemos de plazo de escritura y posesión? Bueno, depende cómo esté la propiedad desde lo documental, depende de algunas otras condiciones que haya, por ejemplo, si la operación es con crédito hipotecario, más allá de que la propiedad esté 100 puntos desde lo documental y se puede hacer en 2 semanas, no se va a poder porque hay una cláusula que es con crédito hipotecario y eso va a alargar los plazos. Con lo cual todo depende de cada operación particular, pero sí un buen punto de partida es saber cómo está la documentación de la propiedad y ahí estimar los plazos. Si hay sucesiones, por ejemplo, hay que ver en qué grado está de avance esa sucesión y también, por ejemplo, otras cosas que suele pasar, si hay una feria o no en el medio, si en enero hay ferias, si en julio también, bueno. Estas son cosas que hay que tener en cuenta, depende de la fecha donde estamos, pero digo en el caso que haya una sucesión, ¿no? Saber que si la propiedad se va a hacer por tracto abreviado, bueno, eso entonces tenerlo contemplado que puede llevar un poco más de tiempo que una operación normal. Eh, o a veces hay gente que está en el exterior. Bueno, el plazo, cada caso es un mundo, pero siempre es preferible, yo soy muy de prefiero excederme en el plazo y poner un dentro y hasta, como está planteado acá, si se da antes mejor, pero que no estemos a las corridas o no estemos pensando que va a ser más antes de lo que después termina siendo. Entonces siempre lo aconsejable, por lo menos desde mi punto de vista, es ser lo más conservador posible con este plazo. Después otro tema en cuestión que nosotros acaba de aparecer en rojo, pero lo tenemos en rojo, esto también es interesante, que habla más de la forma de trabajar, por si en esta propiedad, en la propiedad que fuere, por si las dudas, digamos, ponemos la cláusula de que va a haber un comodato. Si nosotros ya sabemos antemano cómo es la situación del vendedor, que por lo general uno como inmobiliario ya sabe para qué, o sea, por qué está vendiendo la propiedad la persona que está vendiendo, y si no lo se sabe es una pregunta que la inmobiliaria debiera hacer. Bueno, si fuera el caso que ya sabemos que es para reubicarse, esto que hemos visto en otro video, por ejemplo, una referéndum de reubicación, si fuera ese caso, ya sabemos que es muy probable que haya un comodato. Un comodato, también podemos hacer un video hablando acerca de qué es y de incluso cuál es el modelo de comodato que usamos nosotros y por qué cada una de las cláusulas, así como estamos haciendo ahora. Pero para hacerlo lo más cortito posible, es como una especie de alquiler gratuito que le da el vendedor, que está que le da, perdón, el propietario, el nuevo propietario que acaba de adquirir la propiedad. En ese mismo instante que adquiere la propiedad se firma un comodato en el cual le permite al propietario anterior 7 días, 1 día, 2 días, 1 mes, no sé, lo que fuere que se pacte, por lo general no es tanto, pero el tiempo que se considere entre las partes, porque esto siempre es un acuerdo de partes, que resulte algo lógico, para que esta persona pueda, y también depende mucho de la situación en la que está el vendedor, ¿no? El vendedor anterior, digamos, el vendedor de la operación, para que pueda reubicarse. El comodato va simplemente a esos efectos. Si el comodato es de 2, 3 días o 1 semana, bueno, es importante aclarar acá esto. La parte compradora otorga a la parte vendedora un comodato sin depósito, efectos de mudanza, por X día corrido, contado, puede ser con depósito o sin depósito, ¿no? Contados desde el día de la firma de escritura alternativa de dominio.
Acá también lo ponemos esto, no solemos poner fecha acá, contrariamente a lo que hacemos en lo que dije anteriormente cuando hablábamos de plazo de escritura. En el comodato, como no se sabe exactamente qué fecha va a escriturarse, ponemos X días corridos, para dejarlo bien en claro. Si no se aclara, igual se interpreta que es corrido, pero por las dudas, siempre esto lo que abunda no daña. Contado del día de la firma de la escritura traslativa a dominio. O sea, ya se sabe que, bueno, el día que se escriture, 7 días más, o 5, o 1, o 10, los días que fuera que se consensúen entre las partes. Y bueno, y de vuelta, ¿no? Esto es gratuito, es como una, si se quiere, entre comillas, gauchada que le hace pero es parte de la operación, parte de los requisitos. El comprador se lo da al vendedor para que pueda usar esa semana para mudarse lo más tranquilo posible. Y esto tiene cierta lógica también, porque la gente muchas veces pasa que si se está reubicando, la llave, en el mejor de los casos, la llave de su reubicación, porque a veces hay operaciones varias encadenadas, varias simultáneas, y hay que tener en cuenta eso para la llave de la llave de la llave. Acá en este caso, en el mejor de los casos, para simplificarlo, si esta persona que está vendiendo me dan un comodato de 7 días, yo el mismo día de la escritura en el que estamos haciendo la operación, o sea, me voy a poner en parte del medio, yo soy el vendedor, tengo mi comprador y tengo a mi vendedor, que es la propiedad que compro. Hay dos propiedades, yo estoy en el medio, ¿no? Le vendo a fulano, me da la plata y yo con esa plata le compro la otra propiedad. Bueno, si eso va a pasar en la firma, y en el mejor de los casos decíamos, yo voy a recibir las llaves de mi vendedor, me va a dar las llaves. Entonces yo, si apenas me da las llaves ese mismo día, que es cuando le estoy pagando porque me acaban de pagar, el problema que tengo ahí es que ¿en qué momento hago la mudanza? Porque ya tenía que haber mudado todo para yo poder entregar la llave. Como eso no es factible, por lo general en la práctica, lo que se hace es recibo las llaves y entonces de repente voy a tener 2 llaves. La operación ya se hizo, yo ya vendí, ya compré y 2 llaves voy a tener. La llave que acabo de recibir, todavía no fui a ver la propiedad para poner ni un tenedor. Y por otro lado tengo la llave que le debiera al comprador, pero justamente por eso está el comodato legitima que él es el propietario, que yo solamente voy a quedarme a efectos de mudarme, y después el comodato tiene una serie de condiciones, ¿no? Es un contrato aparte, diferente. Y en ese momento no le voy a poder dar la llave porque voy a usar esta semana para mudarme, voy a estar con 2 llaves al mismo tiempo, por eso hay que explicarle bien esto al comprador para que no se asuste, digamos, para que se sepa que esto en las reubicaciones es una figura bastante habitual, la del comodato. Y bueno, nada, y se le da me quedo con las 2 llaves, uso toda la semana para mudarse, y cuando cumplo toda la semana de mudanza, o incluso a veces se da que es antes, lo llamo al comprador y le digo, bueno, listo, ya está, ahora te la puedo entregar la propiedad. Mejor de los casos, si la gente piola, la entrega limpia, vacía, perfecta, o sea, y le da la propiedad al comprador, las llaves, mejor dicho, al comprador. Y el comprador en ese caso siempre tuvo la posesión, el comprador, porque desde el momento que paga la propiedad hay una escritura pública que está a su nombre, esto por supuesto con escribano público y demás, y va a tener la posesión, porque la escritura va a decir eso. Lo que no va a tener es la tenencia del inmueble, porque va a estar ese comodato por X día, y ese es el mayor riesgo que va a tener el comprador, hasta que, bueno, pero por eso se firma un contrato comodato, ¿no? Que incluso puede estar la firma certificada por escribano, si el comprador lo quiere, etc. Bueno, esto nosotros lo solemos, acá está en rojo, básicamente están en este color porque a veces no van en las cláusulas, a veces las propiedades están vacías, se entrega las llaves y listo, pero lo ponemos así en rojo. Por ejemplo, esto es una práctica que hacemos nosotros que esto que decíamos hace un ratito puede ser interesante que la sepas, sobre todo si eso es inmobiliario, pues está bueno tener la cláusula ya armada, cosa de que si hay que poner o agregar algo no tengas que redactar siempre todo de cero, sino que ya hay una cláusula, una forma de redactar ya armada, ya revisada, ya consensuada, y usar siempre la misma que ya es conocida y no tenés que andar justamente haciendo siempre de cero y sistematizás un poco más, ¿no? Entonces la tenemos a rojo, cosa que en la versión, en el modelo, digamos, esté fácil para sacar o para poner de acuerdo al caso. Y por último, la parte vendedora, pues esto tiene que ver con el tema de la posesión, ¿no? Se compromete a entregar la propiedad totalmente desocupada, libre de inquilinos y ocupantes, con edificado, plantado y herido el suelo, en el estado actual que la parte compradora conoce y acepta por haber visitado el inmueble. Esto también es importante, depende del caso, ¿no? Porque por lo general suele darse sin inquilinos, pero hay veces que se venden propiedades con inquilino, ahí hay que ceder el contrato de locación, bueno, es otra cuestión, pero no está libre de inquilino, entonces esto ya no va en esos casos. Pero como son los menos,
tratamos de dejar lo genérico acá y después iremos revisando cada caso puntual, por supuesto, para ayornarlo a la operación en curso. Estos son un poco, queremos los recaudos que hay que tener en cuenta con este tema de la posesión y la escritura. Calidad, Diego Nieto es mi nombre, soy el broker de Calidad Inmobiliaria, que es una inmobiliaria que está adherida a la red inmobiliaria. La red inmobiliaria, a su vez, voy a checar un poquito así, se puede ver. Bueno, no me puedo checar, sí, me puedo checar, acá estamos. La red de inmobiliarios es una red que nos da servicio a las inmobiliarias. Nosotros somos una de esas inmobiliarias y dentro de la propuesta de valor nos facilita poder publicar, tener avisos 100% completos, con un alto estándar de calidad y publicar en las primeras páginas principales portales. Y eso nos ayuda a vender más y ayuda a nuestros clientes también, por supuesto, a vender sus propiedades a través de una propuesta como la nuestra, que además de los servicios que nos da de inmobiliarios de forma similar o casi igual que a todas las otras inmobiliarias que están adheridas. Después nosotros hacemos algunos servicios aparte para nuestros clientes, para atenderlo de forma mejor y más personalizada, que creemos que por lo general la gente valora, y podemos hacer también un video respecto de eso. Hay algún video anterior que habla de la guía del vendedor y ahí hay algo del servicio que brindamos, pero no está de más hacer alguna otra cuestión referida al tema. Muchas gracias por el acompañamiento y seguimos con esta serie de cláusulas que utilizamos en las reservas. Gracias.